porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7 y siguiente. Les invito a todos a abrir la Biblia para buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7, y podamos participar de la palabra de Dios. Bienvenidos todos a la escucha de la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: el Señor libra al justo de todas sus angustias. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados.
No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él que nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos acompañe en este día, para esta reflexión, en este inicio del día que el Señor nos regala, que la liturgia nos ofrece esta palabra. Digámosle al Espíritu Santo que nos ayude a discernirla. Hoy el Evangelio nos invita a la oración, no a una oración de hablar, de decir, de comentar, de hablar mucho como los paganos, a una oración sencilla, a una oración profunda, a una oración de relación de padre e hijo. Por eso dice Jesús, Padre nuestro. Que hoy aprendamos que Dios es nuestro Padre, y como Padre está dispuesto a oírnos. Tiene sus oídos atentos a nuestras súplicas. Por eso, digámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la gracia de comprender esta palabra, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, amados hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, en este día meditaremos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Te invito a que busques la Biblia y la abras para que la leamos juntos. Dios quiere que sus hijos lean su palabra. El diablo no quiere que sus hijos lean la palabra de Dios. Quieren que se tapen los oídos. Todos somos hijos de Dios, pero también podemos hacernos seguidores o hijos del demonio cuando no escuchamos la palabra de Dios. Por eso, si somos hijos de Dios, debemos leer su palabra. Y yo siempre le digo el Evangelio, San Mateo 6:7, que es lo que vamos a meditar hoy. Y fíjense que hoy el evangelista San Mateo 6:7 nos dice
que ustedes y yo debemos aprender a hacer oración y que debemos orar, debemos hacer oración, y la oración nuestra debe ser una oración de relación que tiene el papá con el hijo. Una oración cercana, una oración llena de amor, una oración como si usted estuviera hablando con su papá, como si usted estuviera hablando, llegó a decir un santo, con aquel que sabemos que nos ama. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser la oración. Mucha gente se pregunta y se cuestiona y dice, yo quiero orar, quiero aprender a hacer oración. ¿Cómo haría yo para orar? ¿Cómo haría yo para encontrarme con Dios? Y hoy Jesús dice, la oración debe ser Padre nuestro, de papá a hijo. Alguien me podrá decir, pero padre, cuando yo era niño, mi papá me abandonó, me dejó y se fue de la casa. ¿Cómo puedo tener una relación con mi papá cercana si ni siquiera lo conozco? ¿Cómo puedo tener una relación con mi papá, una amistad con mi papá, si ni siquiera quién es? Padre, mi papá me maltrata, mi papá me pega, me trata mal. ¿Cómo yo puedo tener una amistad con mi papá si él me trata mal? Si él me maltrata, si él me humilla. ¿Cómo puedo yo tener una relación con mi papá cercana, cariñosa? Si he sufrido malos tratos, si he sufrido de parte de mi padre golpes, ¿cómo me va a decir usted que la oración es como de padre a hijo? Jesús nos enseña que Dios no es así, que Dios nos ama, que Dios nos ha creado. Y Jesús, la relación, la amistad que tenía con Dios era una amistad cercana, era una amistad bonita, era una relación cariñosa. Y decía Jesús, Dios es el Padre de todos. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro amigo. Dios es aquella persona que siempre está con Él. Por eso Jesús, cuando llega a hablar de la oración, dice, la oración debe ser Padre nuestro, porque Dios es nuestro Padre. Si cuando usted vaya a orar, mi hermano, mi hermana, si cuando usted vaya a hablar con Dios, usted no tiene esa amistad, entonces comienza a trabajar en esto. Comienza por creer que Dios es tu papá, que Él lo hizo todo. El cielo, la tierra, el mar, la luna, las estrellas, todo lo que hay lo hizo Él. Que el dueño del mundo es Dios. Y te hizo a ti y me hizo a mí. Y entonces, sabiendo que es el Todopoderoso, el que todo lo hace, el que todo lo puede, debe saber que Dios está en todos lados. Dios está en todas partes. Dios lo ve todo. Cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando estoy en el trabajo, me está cuidando. Dice por allá el profeta, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Siempre te cuida. Y ese Dios que hizo todo, que está en todas partes, Dios se encuentra, es omnipresente, se encuentra presente en nuestras vidas. Todo lo hace, todo lo realiza y es todopoderoso. Él es tu papá. Y es ahí donde usted empieza a hacer la oración. Miren, de Jesús debemos aprender mucho.
Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, cuando Jesús estaba agonizando, la palabra de Jesús fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, estaba muriendo, estaba agonizando y pidió perdón para aquellos que lo estaban matando. Cuando se sintió solo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús estaba a punto de morir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se dirigió a Dios, recordándole que era su papá y sintiéndose solo y abandonado. La oración en el ser humano, en la persona, debe ser ese sentimiento profundo, debe ser esa convicción, debe ser esa certeza de que tenemos a un Padre que siempre nos acompaña, que siempre está con nosotros. El día en que ustedes y yo creamos que Dios es nuestro Padre, empezaremos a tener una oración cercana y bonita. Lo que pasa es que ustedes y yo, con nuestros padres, no tenemos una relación bonita y cercana. No tenemos una amistad real. Por eso nos cuesta hacer oración. Las personas que tengan una amistad, una confianza, una certeza de que tiene un papá y una mamá aquí en la tierra, habla con ellos, comparte con ellos, a esa persona se le hará más fácil la oración. A la persona que haya tenido una mala experiencia con su papá, con su mamá, a esa persona se le hará más difícil la oración. Entonces, ustedes y yo, si tenemos a papá y a mamá vivos, debemos empezar a reforzar esa cercanía, esa amistad, ese cariño. Miren cómo Jesús nos enseña que debe ser la oración. Si alguna persona quiere profundizar un poquito más en la oración, le invito a que busque en YouTube cómo orar a Dios, Padre Marcos Galvis. Busca en YouTube, este tema ya está puesto en YouTube y es un video que nos puede ayudar con capítulos y versículos a cómo hacer oración, Padre Marcos Galvis. Ahí está el tema, para que usted profundice un poquito más. Aquí vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No hablen mucho como los paganos. Padre, explícame algo. Si la oración es hablar con Dios, ¿por qué Jesús dice que no hablen mucho? Se lo explico. Los paganos tenían la convicción de que la oración servía en la medida que usted hablara más. Agarraban a Dios y le hablaban y le decían, y era un discurso de palabras. Y Jesús dice, esas palabras vacías, ese poco de palabras, no sirven para nada. Hay muchas personas que al hacer oración solamente van a decir palabras. No tienen lo que se llama concentración. Las palabras hacen que usted hable sin tener conciencia de lo que sus labios están pronunciando. La oración no es solamente hablar. La oración es hablar concentrado. Los paganos no se concentraban. Los paganos solamente decían palabras y ya.
Y Jesús dice, cuando hagan oración, no se pongan a un disparate de palabra. Cuando ustedes hagan oración, tengan concentración. Dime cómo es tu concentración y te diré cómo es tu oración. Cuando hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se figuran que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Eso pensaban los paganos. Entre más hablemos, vamos a ser escuchados. No los imiten, dice Jesús, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan a ustedes, pues oren así. El Padre sabe lo que a ustedes les hace falta. Cuando vayamos a hacer oración, vamos sabiendo que Dios ya sabe nuestras necesidades, que Dios ya las conoce, ya sabe lo que nos hace falta. La oración no es solamente pedir. Dios sabe lo que les hace falta. La oración es también dar gracias a Dios. La oración también es bendecir y glorificar a Dios por todo lo que nos ha dado. La oración también es contemplar las bendiciones que Dios nos ha dado. A veces nosotros los seres humanos pensamos que la oración es solamente pedir, y dice Jesús, nah, eso de las peticiones, Dios ya sabe lo que le hace falta. Dios ya sabe. Y entonces nosotros no podemos convertir a Dios en un padrino mágico o en un mago, en una persona que nos va a ayudar cuando tengamos problemas solamente. Dios está siempre. Por eso usted puede ver que la mayoría de personas acuden a la oración simplemente, óigame bien, cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema, cuando les hace falta algo. Ahí sí salen corriendo a la oración. Señor, ayúdeme. Señor, socórreme. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. La mayoría de personas acuden a la oración es pidiendo. Pero nadie va a dar gracias. Nadie va a alabar a Dios. Nadie va a contemplar y a decirle, Señor, qué grande eres, qué bien lo haces todo. La mayoría de personas es a pedir. Ahora, evalúe un poquito la oración de usted, la que hace. Señor, te pido por mi esposo. Señor, te pido por mi trabajo. Señor, te pido por mis hijos. Señor, te pido porque me ayudes con este problema, con este marido, con esta esposa. Te pido, Señor, porque me ayudes a salir de esto. Te pido. Jesús dice, cuando usted vaya a orar, sepa que Dios ya sabe lo que usted necesita. Cuando usted vaya a orar, sepa que Dios ya sabe tus necesidades. O sea que yo no tengo que pedirle a Dios nada. Claro que sí. Dios la conoce. Y después de dar gracias, después de alabar a Dios, después de glorificarlo, después de reconocer lo grande que es, usted le puede decir, Señor, acuérdate de que tengo un problema, una dificultad. Cuando usted se va donde su papá, por ejemplo, y solamente le dice, papi, deme plata, papá, deme plata para comprar un teléfono. Papá, dame plata para comprar comida. Papá, deme plata. Papá, deme. Puras peticiones a su papá. Su papá va a decir, este hijo mío cree que yo soy un banco. Si usted habla con su papá y le dice, papá, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo amanece? Usted todo el tiempo a su papá no le va a pedir. Usted todo el tiempo a su papá no le va a decir, mire, deme. No. A su papá de la tierra o a su mamá. Usted cuando habla con su papá o con su mamá, habla de cómo le fue en el trabajo, de cómo está su vida matrimonial, habla con él de cómo está la salud, de cómo están los hijos, los nietos. Habla con su papá, con su mamá, de cualquier cosa de su vida. Y Jesús dice, cuando usted ore, cuando usted hable con Dios, tenga la certeza que es tu papá. Y a tu papá se le cuenta todo. Señor, hoy me fue mal en el trabajo. Señor, hoy no me fue bien. Señor, hoy me fue muy bien, bendito seas. Señor, hoy tuve algo que contarte, una experiencia. Habla con Dios como el hijo hace con su papá. Por eso Jesús dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Padre nuestro. Y ese Padre nuestro significa
que usted tiene la certeza. Ese Padre Nuestro significa que usted tiene la convicción que tiene un Padre, que tenemos un Padre todos, Padre Nuestro. Y entonces, así como usted habla con su papá, así como usted habla con su mamá, así como usted habla con sus hijos, así como usted habla con sus compañeros de trabajo, así como usted habla con las personas, usted habla con Dios, como con un amigo. Y entonces ustedes y yo dejaremos de tanto pedir. ¿Podemos pedir? Claro que sí. Al papá se le pide un favor, al papá se le pide una ayuda, a la mamá también, y ellos le favorecen y le socorren. Pero no todo es papá deme, papá deme. Debemos aprender que la oración es tener la certeza de que Dios es nuestro Padre, nos va a ayudar, nos va a dar lo que necesitamos, pero también debemos dialogar con Él. Si ustedes y yo en la oración nos limitamos solamente a pedir, estamos orando mal. Jesús dice, cuando oren digan Padre Nuestro. Y ese Padre no es tuyo solo, ese Padre es de tus hermanos, de tus amigos. Y debe decirle, Señor, tuve un problema en el trabajo, uno de tus hijos se está portando mal. Uno de tus hijos se comportó de esta manera, me trató mal, me insultó. Vamos a ver qué hacemos con esa persona. Te pido que lo bendigas, que lo acompañes, que le ayude a cambiar de mentalidad. Esa debe ser la oración. No una oración mezquina, no una oración para mí, Dios es mío, para mí solo. ¿Y lo demás qué? Dice Jesús, Padre Nuestro. Luego, ese Padre está en los cielos. Y desde el cielo puede ver todo. Y desde el cielo nos puede observar. Nos puede contemplar. Desde el cielo nos puede mirar. Hace unos mesecitos atrás una familia me regalaba un dron. Un saludo a los hermanos quienes lo hicieron llegar. Y bendigo y alabo a Dios por la familia Cadena que nos dio ese dron. Y yo cuando lo manejaba, cuando subía el dron, podía observar todo. Bueno, en la misa, ahí estamos iniciando la misa con esa mirada del dron. Y ese dron sube. Y de entre más arriba, más se mira la naturaleza. Yo nunca había visto la naturaleza de aquí de Venezuela con un dron. Y bendito sea Dios que ahora la puedo ver. Cuando la palabra de Dios dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, significa que Dios lo puede ver todo. Que Dios está por encima de todo. Que por encima de Dios no hay nadie. Santificado sea tu nombre. Debemos hacer santo el nombre de Dios. Debemos respetar el nombre de Dios. Si Dios es santo, su nombre es santo, nosotros somos sus hijos, debemos buscar la santidad. Que la gente que nos vea puede decir, este es cristiano y este cristiano es santo. Cree en Dios, ora a Dios y es santo. No podemos perder la santidad. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Esperamos el reino de los cielos. Muchas veces nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos al Señor, venga a nosotros tu reino. Y pedimos a Dios que nos traiga su reino. Y cuando nos morimos, entonces muere un familiar y andamos preocupados, tristes, decaídos. No le decimos a Dios que nos envíe su reino. No le decimos a Dios que queremos ir a su reino, que queremos ir al cielo. Y entonces cuando una persona muere, en el Padre Nuestro le decía, venga a nosotros tu reino. Estaba esperando el reino de Cristo. Estaba esperando a Dios. Y se estaba esperando el reino de Cristo. Le llegó el reino, se murió. Fue a la presencia de Dios. Fue donde su papá. Fue donde nuestro Padre. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué estamos tristes? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, lo que suceda, yo estoy conforme. Es tu voluntad, Señor. Me siento contento, bendito seas. Tuve problemas, tuve dificultades, salí mal, bendito seas. Salí bien, bendito sea. Hágase tu voluntad. Las cosas que nos pasan no son malas. Las cosas que nos pasan suceden para nuestro bien. Debemos aprender a ver todas las cosas con los ojos de la fe. Danos hoy nuestro pan de cada día. Le pedimos a Dios que nos conceda el pan. Y fíjense que la petición no es de inmediato, danos, danos. Dice Jesús, la preocupación del ser humano, la preocupación de la persona debe ser el pan de cada día.
Y eso es lo que debe pedirle a Dios, el pan, el alimento cotidiano. Nosotros le pedimos casas, carros, celulares, dinero, fortuna, fama. Y Dios dice, Jesús dice, la preocupación nuestra debe ser el pan de cada día. Luego, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón debe practicarse en la vida, los matrimonios, la familia, los hijos. Perdónanos, porque nosotros también perdonamos. Pedimos a Dios perdón, pero no somos capaces de perdonar. Siempre andamos con rencores, sacándole en cara a toda la familia. Usted es malo, usted hizo esto. Aprenda a perdonar. El perdón existe. Perdónanos porque nosotros perdonamos. Y termina, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La tentación viene y debemos pedirle a Dios que no nos dejes caer en ella y que nos libre de las cosas malas. Que hoy aprendamos que la oración debemos mejorarla. Si usted quiere aprender a orar, busca en YouTube cómo orar Padre Marcos Galvis y ahí ampliamos un poquito más el tema de la oración. De antemano le digo que nuestra oración debe ser con aquel que sabemos que nos ama, decía un santo. La oración es hablar con aquel que sabemos que nos ama, y ese que nos ama se llama Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.